Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. ¿Qué pasará con el espacio wilsonista del Partido Nacional? Esa pregunta quedó instalada con el fallecimiento sorpresivo de Jorge Larrañaga, que había sido durante 20 años el principal referente de esa corriente. El fin de semana pasado, Alianza Nacional, el sector que Larrañaga fundó a fines de 1999, ratificó su continuidad y definió convocar a un Congreso Nacional para trazarse nuevos objetivos políticos. En paralelo, hay dirigentes que impulsan una reorganización más profunda del espacio wilsonista, agrupando a referentes identificados con esa corriente, pero que hoy se encuentran desperdigados en otros sectores del partido. ¿Cómo vienen estas discusiones? ¿Qué es lo que puede esperarse? Vamos a conversar en los próximos minutos con un dirigente de larga trayectoria dentro del wilsonismo. Estoy hablando del doctor Pablo Iturralde, exdiputado, actualmente presidente del honorable directorio del Partido Nacional. Doctor Iturralde, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes como siempre. Yo decía recién que usted está identificado con el wilsonismo desde hace mucho tiempo, desde el inicio de su carrera política, ¿no? Comenzó a militar en filas de Por la Patria en épocas de la dictadura. Un poquito antes, en las coordinadoras de la Juventud del Partido Nacional, y bueno, eran tiempos anteriores a ACF, que fue el número de lista que... era el número, la letra de lista, porque en la dictadura no había números, sino letras, con la que comenzamos a militar en el 82, pero antes de eso eran las coordinadoras de la juventud, donde estábamos la gran mayoría de los dirigentes que, bueno, hoy se ven en primera línea, que ya somos parte de las casi ya viejas generaciones. Sí, usted integró desde el Partido Nacional la llamada Generación 83, ¿no? Es verdad, trabajamos mucho en el ámbito universitario junto a unos cuantos de los compañeros que hoy están también trabajando en primera línea. Y bueno, era un tiempo donde convergíamos con mucha gente en otros ámbitos de militancia, no solo en los partidarios, sino en la universidad, la interpartidaria juvenil, una serie de ámbitos. Bueno, no se puede decir muy lindo, porque eran tiempos muy difíciles, pero había una cosa muy linda cuando todos luchábamos juntos por la democracia. Wilson Ferrer Aldunate muere en marzo de 1988. Entonces, el 15 de marzo del 88. ¿Qué es desde entonces el wilsonismo? Primero que nada, yo creo que hay algunas cosas que cada vez están más sobre la mesa. Wilson Ferreira fue una persona que intentó crear un modelo superador de la vieja división del nacionalismo independiente y del guerrerismo, que poco después del gobierno de Terra, allá por el año 34, el partido se dividió en dos grandes corrientes, división que duró prácticamente cuarto siglo, y que poco a poco, luego de votar como Partido Nacional Independiente, incluso en algunos lugares se votó con 3 y hasta 4 lemas, como en algún caso en Cerro Largo, único caso en que ganó el Partido Colorado en Cerro Largo. Desde esa época, al votar dividido el partido, obviamente era muy difícil poder ser un partido competitivo. Poco a poco se fue dando en la década del 50 la reunificación del partido, y en el año 58 el partido reunificado plenamente vuelve a ganar la elección, cosa que se repite en el año 62, pero ya en el año 62 hay bastantes cruzamientos entre distintos sectores, donde, bueno, gente que provenía de un sector vota con el otro, y eso que comenzó en el año 62, se ahondó en el año 66, y en el año 71 Wilson quiso crear un modelo superador. Quienes conocemos los relatos de los más veteranos, además eso está escrito ahí, Wilson inicialmente quiso como compañero de fórmula a la vicepresidencia a Mario Heber. Mario Heber, el padre de Luis Alberto Heber, el hermano de Titito Heber, que fue presidente del Consejo de Gobierno, de los gobiernos colegiados.
Y bueno, no cuajó esa fórmula, luego intentó con el doctor Walter Santoro Barzábal, tampoco cuajó y finalmente hubo una fórmula con dos personas que provenían del nacionalismo independiente. Pero siempre habló de crear una síntesis importante entre los dos grandes movimientos que ya nos repetía mucho, eran parte del pasado y había que crear un modelo superador. Yo escuché decir a Wilson muchas veces, incluso como tuve la suerte de trabajar los últimos 2 años de su vida en el semanario La Democracia con él, lo escuché decir, de Herrera a veces no separó lo episódico, nunca lo permanente, nunca lo trascendente. Es interesante ese antecedente y es interesante ese término modelo superador, porque creo que vamos a volver a él dentro de un rato, a partir de la visión que usted tiene de cómo está en este momento el Partido Nacional, ¿no? Pero por ejemplo, una cosa, perdón Emiliano, porque me parece que vale la pena la acotación. El candidato de Wilson, cuando Wilson está preso, es el doctor Alberto Sumarán, quien junto al doctor Diego Terracarve, el doctor Alberto Volonté y una serie de jóvenes venían de un movimiento llamado Movimiento 8 de Abril, de neto cuño herrerista. O sea, el candidato de Wilson, cuando Wilson está preso, es el doctor Sumarán, que se definía claramente como un herrerista de pura cepa, y estaba con Wilson. Bueno, Fernando Liu, quienes consideraban mucho su gran ideólogo, era también parte de esa generación. Había ya una mezcla de movimientos que era importante, pero es cierto que era una de las dos corrientes, y luego, bueno, tú ibas al relato de las elecciones del año 89. Pero volvamos a la historia y volvamos al Partido Nacional después de la muerte de Wilson. En ese momento, año 1988, primer periodo de gobierno posterior a la dictadura, en el Partido Nacional había dos grandes corrientes, ¿no? El wilsonismo y el herrerismo, ¿no? El herrerismo que comenzaba ya a tener claramente como su líder a Luis Alberto Lacalle. Entonces, a ver, quiero decir, sin Wilson, el wilsonismo sin Wilson, ¿qué pasa a ser? El wilsonismo era un análisis pragmático de la realidad nacional del partido, con un profundo contenido blanco, pero que intentaba tomar las mejores tradiciones y crear respuestas desde lo técnico, pero con un alto contenido popular y con un alto contenido de popular, precisamente, y marcado también por todo lo que le aportaban los técnicos a la concepción política. Wilson viene muy marcado por lo que fue la CIDE, la Comisión Interministerial de Desarrollo Económico, que funcionó, bueno, era el coordinador, pero desde el punto de vista técnico, el principal coordinador era don Enrique Iglesias, un joven economista brillante entonces que llegó referenciado por el doctor Herrera y también trabajó dentro de ese movimiento otra gente que tenía su raíz en la militancia universitaria, como el contador Danilo Astori. Eso marcó a Wilson en la creación de un modelo de país, y yo creo que lo más importante de Wilson en su muerte en el año 88 es la enseñanza que él nos deja a la salida de la dictadura. Cuando Wilson sale la noche sale el 30 de noviembre del año 84 y el 1 de diciembre nos empieza a hablar de gobernabilidad y de la importancia de converger a un modelo que permita crear un país donde juntos gobernemos sin grietas. Y al morir Wilson queda todo un espacio, hay 3 candidaturas, inmediatamente de la muerte de Wilson, el Movimiento por la Patria tiene una fortísima presencia, y pero luego, toma un papel protagónico muy importante Carlos Julio Pereira, que había sido su compañero de fórmula, el doctor Sumarán es candidato, pero ganan notoriamente la elección el doctor Lacalle Herrera. Luego de ese periodo hay distintos... conocido es la obra del Partido Nacional, y allí adentro trabaja mucha gente, pero trabaja ya mucho más como partido que como movimientos, y ahí surgen dentro de lo que fue el gobierno del doctor Lacalle dos grandes corrientes, encabezadas una por Alberto Volonté, que
que venía de ese grupo 8 de abril, un movimiento herrerista, y otra por el doctor Juan Andrés Ramírez, que venía de la lista 400 de Divisa Blanca, que también había acompañado a Wilson en el año 71 y lista por la que Wilson había sido diputado inicialmente. Esas son las dos grandes corrientes que convergen, y además de otras candidaturas, pero es importante marcar alguna cosa que no, para mí es la esencial. En el año 94 es esa la comparecencia, más Carlos Julio Pereira, más el doctor Álvaro Ramos era candidato, bueno, una serie de candidaturas con el sistema de doble voto simultáneo, con la ley de lemas, donde, para los más jóvenes a veces es difícil explicárselo, había varios candidatos a presidente que se votaba primero el partido y luego el candidato. Para nosotros, los más veteranos, lo vivimos, pero para los jóvenes no. Yo creo que ese modelo funcionó de determinada manera, pero en el año 97 la reforma constitucional que se realiza y que obliga a los partidos a llevar candidatos únicos con elecciones internas, crea otra forma de encarar la política, que algunos la entendieron rápidamente y que a nosotros nos costó bastante. A nosotros, dice, ¿a quiénes les costó? A los blancos. A los blancos les costó. Más que a los blancos, al Partido Nacional. Nosotros en el año... luego de la reforma del 97, en el año 99, no presentamos un partido unido, tuvimos muchas disputas internas y nos sucedió lo que claramente la gente a veces percibe, cuando los candidatos no se ponen de acuerdo, cuando en un partido hay grandes disputas, bueno, la gente no vota a los que se andan peleando. Ese modelo que en el año 99 nos llevó a tener la peor votación de nuestra historia, creo que fue rápidamente aprendido por nuestros militantes, por nuestros dirigentes, y cambió el ADN del partido, al punto tal que después de eso, a partir del 2004, hemos tenido una paz blanca, una paz nacionalista en la interna del partido, que bueno, cada vez avanza más, y eso creo que es fruto de haber entendido la reforma del 99. Pero vuelvo un minuto al 99, Vale. Porque ese es el año en el que Jorge Larrañaga culmina su segundo periodo como intendente de Paysandú y crea, encabeza Alianza Nacional. ¿Qué significó Alianza Nacional entonces en el derrotero del wilsonismo dentro del partido? El partido siempre ha tratado, yo siempre he percibido al partido como un espacio como un partido donde hay espacio para la expresión de varias corrientes que se van manifestando y que en general suelen tender a dos, pero no necesariamente. Ha habido momentos de 4 o 5 corrientes que se van reacomodando con el tiempo, pero para mí Alianza Nacional para muchos era, dentro del partido, a partir de aquel momento, digamos, la expresión más nítida de wilsonismo. ¿Está bien catalogarlo así? Eso es así, pero a mí me gusta repetir algunas frases que suelen decirse en las convenciones, que es más o menos como que todos hemos estado con todos. Y yo se lo decía a un colega de la prensa escrita, a un colega de ustedes de la prensa escrita en estos días, tengo la sensación de que no solo hemos estado todos con todos, sino que es muy difícil identificar en cada uno de los dirigentes qué es lo prevalente. Porque le preguntaba, habiendo votado con lo que consideraba su colega un sector más herrerista, con el doctor Lacalle Herrera, Lacalle Pou, dentro de la corriente, de su corriente, Álvaro Delgado, Javier García, para mencionar dos importantes dirigentes. ¿Se puede decir que son parte de un neoherrerismo? Son dos muchachos dos dirigentes importantes que han tenido una larga trayectoria dentro de las corrientes wilsonistas. Pablo Abdala, que es un destacado dirigente de Alianza Nacional, ¿es un wilsonista puro o es también alguien que notoriamente vinculado a los sectores herreristas? Sí. Capaz que ahí, complementando lo que usted señala como pregunta, puedo agregar que aquel grupo, aquel movimiento que encabezó Larrañaga a partir de 1999, Alianza Nacional, se puso en marcha
pero con el correr de los años fue teniendo variantes, fue teniendo desgajamientos. El propio liderazgo de Larrañaga se desgastó y entonces, por ejemplo, en 2012 se produce la separación de Javier García con su lista 40 para ir a terminar trabajando en Todos hacia adelante. Antes de las elecciones de 2019, Alianza Nacional perdió el apoyo del Grupo de los Intendentes, llamado Grupo de los Intendentes, que después se encolumnó detrás de la precandidatura de Enrique Antía. Finalmente acordó con la 71 del herrerismo en las elecciones pasadas. Y hubo más movimientos. Gandini mismo, Jorge Gandini, muy cercano a Larrañaga, ahora mismo, después de las elecciones, termina reflotando por la patria y empieza un camino propio, ¿no? O sea, efectivamente, la propia Alianza Nacional después fue teniendo sus fisuras y fue, digamos, enviando personalidades y dirigentes hacia otros lugares del partido. ¿Sobre ese proceso algo más quiere agregar usted? No, a mí me da la impresión que dentro del partido las corrientes no responden linealmente a lo que puedan ser las tradiciones que tengan que ver con las divisiones partidarias que en algún momento existieron. Yo creo que el wilsonismo fue una síntesis de las dos grandes corrientes históricas y creo que el sector que llevó a la candidatura del doctor Lacalle Pou es también una síntesis de ambas posturas. Me parece que en este momento hacen movimientos los compañeros que quieren reafirmar sus movimientos, pero creo que vuelvo a un concepto que yo le decía con relación a la Constitución del 97. Las modificaciones de la Constitución del 97 han llevado a que el partido se piense distinto. Antes era mucho más importante la lista, el sector, no importaba que hubiera varios candidatos, se podía votar a cualquiera porque después todo sumaba. Hoy es mucho más importante el partido que los distintos sectores. Es importante canalizar y que haya un espectro amplio donde muchos compañeros se puedan sentir representados y les puede gustar mucho un poco más uno que otro, pero eso es parte de lo que va hasta la interna y todos tenemos claro que pasada la interna vamos todos juntos. Por lo cual hay que tener un discurso contenido. Y hay que pensar que el partido es un potrero grande, pero que luego hay que unificar y tener una conducta clara. Y me parece que esto tiene que ver con el tiempo que estamos viendo ahora, porque ahora es un tiempo de gobernar y no hay sector bueno si el partido no gobierna bien. Por tanto, creo que el énfasis tiene que estar volcado de lleno al tiempo de gobernar. Quiero volver dentro de unos minutos a ese análisis que usted hace de qué es, cómo funciona hoy el Partido Nacional. Pero termino esta parte de la entrevista preguntándole, si bien es cierto, si bien es clarísimo que el wilsonismo está distribuido, disperso en varios sectores del partido, a partir de la muerte sorpresiva de Jorge Larrañaga vino a instalarse la discusión sobre qué pasará con el espacio wilsonista. ¿Qué dice usted sobre ese debate? ¿Es un debate artificial entonces? No, me parece muy sano, me parece que tiene que ver con un movimiento y una reivindicación correcta que que el doctor Larrañaga hacía del wilsonismo, y me parece muy bueno que sus compañeros reafirmen ese espacio, y creo que ese espacio tiene mucho para darle al partido, pero ellos suman a otra cantidad de dirigentes que, si bien integran un movimiento que se denomina wilsonismo, también vienen de raíz herrerista, por lo cual creo que tienen que ver más con la realidad, de simpatías y mucho más que ver con el relacionamiento hacia los liderazgos emergentes adentro del partido que con las raíces viejas, ¿no? Mire, yo creo que se aplica en eso una cosa que he contado estos últimos días que para mí me parece que es muy ilustrativa. En una asamblea general de homenaje a uno de nuestros grandes próceres de la patria y de nuestro partido, estaba hablando un miembro de otro partido y algunos de nosotros que somos muy fervientes admiradores de la historia y de lo que significa para nosotros la trayectoria dentro del partido, nos empezamos a enojar porque sentíamos que no se estaba hablando del homenajeado, sino que se estaba hablando de otro partido.
Y Jorge Larrañaga nos miró a mí y a un par de compañeros más que nos íbamos enojando y que le decíamos a quien iba a hacer uso de la palabra por nosotros, le estábamos dando vulgarmente lo que se llama manija. Jorge nos decía, no pueden enojarse ustedes por cosas que sucedieron hace un siglo y medio, tranquilícense. Y yo creo que eso es lo que marca un poco la impronta de lo que pasa hoy en el partido. Nosotros no podemos estar reviviendo separaciones que vienen del 34 o del 42 o de lo que fue el año de la UED. Son cosas que pasaron y que hoy contribuyen a que quede lo mejor de cada uno de esos movimientos, pero creo que apuntamos todos en el mismo sentido de tener un partido muy unificado donde todos vamos trabajando para obtener lo mejor del partido. Entendido el enfoque suyo, surgen de todos modos unas cuantas preguntas, mías claro. Y también de los oyentes. ¿Qué implica entonces que se haya superado la instancia de dos grandes corrientes tradicionales? ¿No hay alas ideológicas en el Partido Nacional entonces? ¿Hay alas definidas solamente por personas, por liderazgos? Me gustaría que profundizáramos en eso enseguida. El Partido Nacional, el wilsonismo en especial, después de la muerte de Jorge Larrañaga, de eso estamos conversando esta mañana con Pablo Iturralde, abogado, presidente del directorio del Partido Nacional. El wilsonismo hoy en el Partido Nacional, su futuro, ¿qué cambia con la muerte de Jorge Larrañaga, que lideró Alianza Nacional desde el año 1999? Esos son los temas que estamos examinando en la entrevista central hoy. Estamos en diálogo con el doctor Pablo Iturralde, de matriz wilsonista, abogado, presidente del directorio del Partido Nacional, que supo militar junto a Larrañaga. Doctor Iturralde, antes de seguir en el punto en el que habíamos quedado, miro la bandeja de entrada de los mensajes de los oyentes. Y entonces encuentro por ejemplo, de Edgardo, que dice, retomando algo que usted señalaba, pero agregándole, dice, desde la perspectiva económica, el wilsonismo era desarrollista, sustentado en la CIDE. Aparecían entonces en el 1971, propuestas como la de la reforma agraria, la nacionalización de la banca, etcétera. ¿Qué queda de aquello?, pregunta el oyente. ¿Qué queda, dicen otros, de la identificación del wilsonismo como el ala izquierda del Partido Nacional? Emiliano, a Wilson cuando le preguntaban si éramos de izquierda o de derecha, él decía lo que compartimos casi todos nosotros. Nosotros somos blancos, los demás que se definan en torno a eso. No somos ni de izquierda ni de derecha. Tú me preguntabas hace un momento si dentro del partido había distintas ideologías. Yo creo que más que eso, no sé si las ideologías existen en el mundo de hoy. Bueno. Después del análisis de Fukushima. Enseguida voy a ir a eso. Pero quiero antes intercalar otro mensaje de otro oyente, capaz que en línea con esto último. Ignacio dice, el problema de los ismos, cuando ya no está la figura referente, es que, por otro lado, paralelamente, las circunstancias históricas van cambiando. Por eso entiendo que en el siglo XXI ya no tiene sentido hablar de vallismo ni de wilsonismo, etcétera. A ver, ¿qué agrega usted? Son referencias a determinados tiempos, y yo creo que no es el problema que el wilsonismo era desarrollista, que podía creer un modelo cepaliano. Es que era en un tiempo donde Prebisch dentro de la economía era preponderante, donde el liberalismo político y el económico estaban como desfasados, no nos pasaba lo que luego nos pasó de la caída del muro de Berlín. Los modelos económicos ya no se discuten, el gran desarrollo de China se logra porque pasan a tener una economía de mercado. Si siguieran con el viejo modelo colectivista, obviamente no se hubieran desarrollado. Entonces son cosas que para mí clarísimamente pertenecen al pasado, esas discusiones. Yo creo que Wilson lo que fue un gran pragmático con un contenido profundo de liturgia hacia el pasado del partido, pero también con una forma de incluir, y cuando hablaba de gobernabilidad no está nada lejos del modelo de coalición republicana que hoy intentamos tener. Le tiro otro mensaje provocativo que llega de la audiencia y que también forma parte de la conversación. Este oyente no está inventando nada, no es el primero que lo dice. El wilsonismo se mudó para el Frente Amplio.
Incluso menciona algunos de los nombres que podrían haber sido los responsables de ese traslado. Pero el wilsonismo no termina ubicándose en una parte del Frente Amplio. Por supuesto que no, eso alcanza a mirar cualquiera de los discursos de Wilson. Wilson decía una cosa que a mí me gusta mucho: ellos viven del episodio y nosotros de la historia. No tienen nivel para poder encarnar el wilsonismo. Digo, no es que desde el punto de vista político pueden encarar cosas serias y muy respetables, no es un tema de despreciar, pero no, nosotros somos nosotros, le gustaba decir a Wilson y lo repetimos, no tiene nada que ver con el modelo. Digo, quizás lo que puedan tener de wilsonismo es lo que nosotros creemos que está superado del modelo desarrollista que Wilson en su momento manejaba, ¿no? Pero creo que son folletines viejos. Ahora sí vayamos a la pregunta que quedaba colgada al final de la primera parte. Teniendo en cuenta lo que usted ha señalado más de una vez, ya el Partido Nacional está viviendo un momento superador de las dos grandes corrientes tradicionales, en buena medida a partir de los cambios que trajo la reforma constitucional de 1997, que estableció candidatura presidencial única por partido. Si eso es así, entonces no hay alas ideológicas dentro del partido, sino que hay alas definidas en torno a personas, en torno a liderazgos. Bueno, yo creo que ideológicas no las hay, porque creo que en gran medida las ideologías hoy no hay un lugar para las ideologías en las concepciones políticas de gobierno de hoy, pero creo que en el partido... Usted es terminante en ese sentido. ¿Cómo? Que lo veo muy terminante en ese diagnóstico, en esa forma de ver la política. Me parece que lo que hay son tendencias, son corrientes que son muy bienvenidas y que enriquecen al partido. Un partido unipolar no es una cosa... no es lo más atractivo que nosotros podemos mostrar a la ciudadanía. Creo que lo bueno que nosotros podemos mostrar es distintas tendencias que van sumando sus militantes y que van luego realizando alianzas y que se presentan como un todo finalmente ante la ciudadanía. Creo que eso es lo rico que tenemos nosotros, porque además creo que nos unificamos mucho, porque hoy también tenemos el deber de coordinar con los otros partidos que integran la coalición republicana. Pero a ver, entonces, ¿cómo ata una cosa con la otra? Acaba de pasar por ese punto recién. ¿Cómo ata una cosa con la otra? O sea, eso de que se han superado las dos grandes corrientes tradicionales, pero de todos modos, a los efectos de una competencia electoral eficiente, el partido tiene que presentar alas. El partido no puede ser uno solo. ¿Qué son las alas hoy en el Partido Nacional? ¿Qué representan unos u otros? Bueno, representan distintos dirigentes que pueden tener una concepción con la que yo me siento más cercano, una forma de encarar los problemas del país que yo las visualizo como más parecida a como yo las siento, que encarnan determinada forma de pensar y que en cierta medida son estilos adentro del partido. Y creo que lo que no me parece que tengamos que etiquetarlo, porque el modelo exitoso del doctor Lacalle Pou fue poder unificar 3 o 4 grandes corrientes que se unificaron en torno a su candidatura. Por otro lado, otros, en el caso del doctor Jorge Larrañaga en el 2004, que fue quizás su mejor momento, al menos desde el punto de vista electoral, en aquel momento también unificó distintas corrientes que venían desde muchos lados, en lo adentro del partido. Pero también Wilson decía, cuando hablaba de la interna del partido, repetía esa frase que Herrera era una de las cabeceras de Herrera, que Lacalle Herrera la repetía y que la repite nuestro presidente, que las nubes pasan, el azul queda, refiriéndose a que el azul era el partido y las nubes eran los movimientos. Yo siento que hoy todos somos mucho más miembros de un partido, miembros del Partido Nacional, muchos blancos, pero otros que no son blancos de militancia, pero que votan al Partido Nacional, pero que votan al partido, no que votan a tal movimiento. Yo soy de tal movimiento. Eso que lo asistimos en otros tiempos no existe más.
yo entiendo lo que dice y tiendo a observar algo similar, pero, por ejemplo, aparecen estos enfoques. Ignacio Sosnávar, director de la consultora Equipos, sostiene que pensándolo en tiempos electorales, en términos electorales, es imposible que el Partido Nacional sea competitivo sin incorporar una sensibilidad wilsonista. Eduardo Botinelli, de Factum, señala que la muerte de Larrañaga profundiza la hegemonización del sector de la calle Pou y eso a la larga puede traer consecuencias. Entonces... Bueno, yo he visto a muchos de los principales dirigentes, ministros que tiene hoy el doctor Lacalle Pou y que responden a la tendencia que lo llevó al movimiento que lo llevó a él a la presidencia, a tener un discurso muy wilsonista. He visto también a otros miembros del sector de Alianza Nacional tener una tendencia wilsonista. Yo creo que esto es como el problema, quizás para los que puedan mirar gráficamente son como los dos grandes círculos que convergen en una gran parte. Hay solo una pequeña fracción que pueden ser un poquito distintos, pero creo que se ha ido unificando el pensamiento del partido y que hoy obedecen a la forma de organizar cada uno de los movimientos. Por supuesto que todos somos hijos de nuestras historias, pero creo que hay un modelo clarísimamente superador, como lo quiso hacer Wilson, como lo quiso hacer Jorge Larrañaga, como lo quiso hacer Lacalle Pou. Y eso le permite al elector, llegado el momento de la votación, elegir efectivamente. Le permite formar parte de una competencia interna. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace si está todo mezclado, por decirlo en términos simplificados? Yo creo que sí, pero creo que esta discusión es mucho más, al decir de Durán Barba, de círculo rojo. Y más que de círculo rojo, creo que es de círculo rojo del círculo rojo. Me parece que es una cosa que cada vez menos le importa. A mí me pasa cuando los dirigentes me dicen, bueno, pero ¿qué es el herrerista hoy? ¿Pero qué es el wilsonista? Y te hacen preguntas concretas sobre un tema. Creo que lo que nosotros somos nacionalistas, profundamente blancos, la gran mayoría de los militantes, pero que apuntamos a un partido de concordia donde el énfasis lo pongamos mucho más en todo aquello que coincidimos que en aquellas cosas que podamos tener alguna diferencia. Creo que ese es el centro que tiene que haber y que no nos vamos a poner a discutir si en el momento que Lucich o que Quijano o que Carnelli discutió con Herrera tenía razón o no tenía razón. Creo que son cosas que están profundamente superadas por la realidad que vivimos hoy, que pasa mucho más por la construcción de espacios que canalicen el pensamiento de la gente, que en definitiva no es que dice, como yo soy wilsonista busco un espacio, como yo soy herrerista busco un espacio. ¿Cuántos herreristas decían, bueno, me interpreta mucho más Larrañaga o me interpreta determinado dirigente de una zona del país que tiene un perfil alto? Bueno, creo que eso hoy es así y que ha trascendido lo que eran las grandes corrientes. No todos piensan como usted dentro del partido, ¿no? En estos días se han escuchado otras visiones. Por suerte, porque como decía siempre Carlos Julio, somos un partido hombre libre. Yo creo que nosotros lo que tenemos que buscar es la síntesis. Por ejemplo, menciono un caso, Santiago Gutiérrez, joven dirigente, conocido entre otras cosas porque es nieto de Gutiérrez Ruiz, sostiene que tiene que haber un sector wilsonista aglutinante bien marcado. En entrevista con el diario El País el sábado dijo: creo que lo principal es que todos los que nos sentimos wilsonistas coincidamos en la necesidad de juntarnos y dejar de andar desperdigados. Bueno, está bien, es un muchacho talentoso y quizás probablemente con un gran futuro dentro del partido, y me parece bien su forma de pensar. Creo que también desde otros sectores han marcado la necesidad de tener un perfil más herrerista y que el partido en definitiva se nutre de corrientes distintas que van a dar, como los ríos a la mar,
y eso tiene que ser el partido, ¿no? O sea, puede ocurrir, puede terminar pasando que se conforme efectivamente un ala que reivindique el wilsonismo. Puede pasar, por ejemplo, como ha dicho Omar Lafluf, el intendente de Río Negro, que había abandonado Alianza Nacional, que está trabajando con Gandini en Por la Patria. Puede ocurrir, por ejemplo, que Por la Patria y Alianza Nacional se reunifiquen o acuerden y que eventualmente convoquen a otros grupos que tienen la identificación con el wilsonismo, convoquen a dirigentes. Puede pasar eso, pero usted señala, está bien, pasará eso, habrá un grupo que se plantee como wilsonista, pero igual el wilsonismo va a estar en una serie de nichos en otras partes del partido también. Yo lo que no creo son en las etiquetas. Yo creo que el partido tiene que tener varias corrientes y creo que es bueno que se unifiquen, y creo que el partido siempre ha vivido enriquecido por las distintas formas de pensamiento que conviven en sus entrañas. Digo, nosotros no somos solo los blancos, se agregaron luego a lo largo de la historia los principistas, se agregaron los constitucionalistas, en los últimos tiempos hemos tenido un acuerdo con la Unión Cívica, hemos tenido algunos virajes ideológicos donde se ha llenado de mucho contenido social cristiano nuestro pensamiento. Creo que todas esas cosas enriquecen al partido y que está bien que el partido sea informado por distintas corrientes de pensamiento. Lo que me parece que está bien que eso se haga rumbo a las elecciones, pero que hoy, en el tiempo de gobernar, pongamos el énfasis en gobernar, que cada cual organice su sector, que luego vayamos a una elección interna donde todos puedan manifestarse, pero luego tengamos una síntesis tranquila y serena para presentarla a la ciudadanía, donde el partido va unificado, que creo que es la gran tarea que tenemos por delante, y que además podamos, como yo le decía, algo que es nuevo en el país, pero que ha venido para quedarse, realizar y profundizar una coalición de gobierno, una coalición republicana de gobierno. Hablando del gobierno, y para terminar, en eso que usted pone por delante, la gestión del gobierno, ¿qué debe pasar, por ejemplo, en la conformación del gabinete? ¿Cómo cuidar o no la presencia de corrientes o sectores? ¿Qué importancia tiene el hecho de que con el fallecimiento de Jorge Larrañaga hoy ya no haya ningún ministro de Alianza Nacional y haya quedado solamente Ana Ribeiro como subsecretaria de Educación y Cultura? ¿Usted le asigna relevancia a ese aspecto? A ver, la forma de crear el gabinete es un resorte notoriamente del presidente, que no me corresponde a mí opinar de cómo se va haciendo, pero también el otro día lo conversamos con algunos compañeros. Luis Alberto Heber ha sido una persona que alcanza a pensar cuál fue su gran lista, la lista 71. Es el número 71 refiriendo al momento cúlmine de Wilson Ferreira. Venía en el barco con Wilson, trabajó intensamente. Por eso creo que, en definitiva, hemos estado todos vinculados a todas las corrientes. Me parece positivo que dentro del gobierno estén presentes todas las tendencias del partido, pero creo que es un resorte que lo conversan el presidente de la República, los distintos representantes sectoriales, y allí definen qué es lo que corresponde hacer. Dentro del partido lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de unificar y tener una conducción partidaria conjunta más allá de los sectores donde van cada uno, porque ponerle etiquetas o pensar quién queda al frente, todo el equipo de Jorge Larrañaga continúa en el Ministerio del Interior, eso quiere decir que ha perdido su impronta wilsonista. Bueno, yo creo que la impronta que Jorge Larrañaga le dio al ministerio está a través de la continuidad de las personas que trabajaban con él. Y me parece que eso es muy positivo y que en definitiva es lo importante para trabajar en un gobierno que tiene que ser de todo el partido y que tiene que ser de coalición, no de sectores que se van sumando por separado.
Doctor Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, en este primer abordaje de un tema que da para bastante más, en el que iremos incorporando otras voces también. Muy amable entonces. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Para mí es un gusto estar contigo, ya más de 30 años de actividad periodística. La verdad que siempre es un gusto, y no comenté los mensajes que me llegaron a mí durante el tema, que fueron muchos, o sea que la audiencia sigue fuerte. Muy amable, hasta pronto. Si Dios quiere. Hasta pronto, si Dios quiere. Volvemos a temas políticos dentro de un ratito nada más. Se acerca la mesa de análisis político.